de que inevitablemente el tema legislativo, el tema de la consideración legal de las familias monoparentales, iba a ser un tema fundamental que saldría en el discurso de todas las organizaciones que habían aceptado la invitación, ¿no? Porque evidentemente, cómo se las considera legalmente dentro de la estructura social de cualquier país, de cualquier territorio, tiene una incidencia directa en cuál va a ser su desarrollo, su situación socioeconómica, su situación de abandono o su situación de progreso, ¿no? Y también de los jóvenes que van a salir de estas familias, ¿no? Entonces, por eso era el concepto de esta mesa de la situación jurídica de las familias monoparentales, ¿no? Para modelarla, pues siguiendo un poco de invitar a personas que más o menos han colaborado con nosotros durante muchos años en la Fundación, pues hemos invitado al señor Emilio Oviedo, que es un abogado de bastante prestigio aquí en nuestra tierra y que ha sido un voluntario colaborador durante muchos años, ¿no? Y que ha llevado algunas de las causas jurídicas que hemos puesto ante los tribunales nacionales en España, ¿no? Llegando incluso hasta el Tribunal Constitucional Español para algunas cuestiones que afectaban a familias monoparentales, ¿no? Él ha sido nuestro abogado en esas reclamaciones jurídicas, ¿no? ¿Cuántas? Bueno, mi despacho, no somos más de uno, pero vamos, sí, ha habido, es que estamos hablando de un periodo de más de 30 años. 30 años. Entonces, lógicamente, yo me siento con María y con Isadora en general, me siento familiar, o sea, porque hemos contribuido a dar un tirón hacia adelante, que creo que lo que se necesita en cualquier país, hacia una situación de más igualdad y de más progreso, y más consideración por las personas, en el sentido de que intentemos llegar a que no haya discriminaciones ni en función del origen, ni en función del sexo, ni en función de ninguna circunstancia que pueda estar constriñendo la realidad de estas personas. Entonces, si os parece, seguimos el mismo esquema que hemos tenido anteriormente, ¿no? Bueno, pues en las intervenciones intentemos un poquito ir hacia... ir hacia que cada organización está intentando hacer o hace para el cambio legislativo o de consideración en sus respectivos zonas de actuación, ¿de acuerdo? Y hasta qué punto está teniendo éxito o no está teniendo éxito. Sí, a ver, esto es abierto, si lo consideráis en... Está bien. Me parece perfecto. Sí. Entonces, pues, comenzamos como antes por abecedario. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por los últimos. Porque como decía el Evangelio, los últimos serán los primeros, aunque sean en el reino de los cielos. Muy bien, vamos a empezar con Inmaculada Alonso, que es de la asociación Hagamos, una asociación gallega que se dedica a representar a las familias monoparentales en Galicia. Bueno, pues un poco para explicar el ámbito de actuación de nuestra asociación, como Carmen ya explicó el contexto genérico español, la comunidad autónoma, el territorio al que representa mi asociación es la comunidad autónoma de Galicia, que es el noroeste, es una región al noroeste de España, y suponemos un volumen de hogares monoparentales aproximadamente el 6% de los hogares monoparentales que hay en el país. Estamos hablando de un total de aproximadamente 100.000 hogares monoparentales en Galicia. 100.000 hogares monoparentales, de los cuales con hijos menores de 25 años unos 45.000, 60.000. No hay datos exactos, ¿vale?
la situación que tenemos es la misma que comentó Carmen a nivel estatal, que no hay una definición que sea universal, única en España, dependiendo cada territorio, tiene su propia definición de familia monoparental y su propia regulación. Esto causa muchísimo conflicto porque tú puedes estar acreditada como monoparental en un sitio y en otro no, y a veces salen cuestiones a nivel estatal, incluso dependiendo del organismo, te reconoce como familia monoparental o no. Por ejemplo, Hacienda tiene una definición de familia monoparental, la Seguridad Social tiene otra definición, cada comunidad autónoma una definición, por tanto, en el mismo territorio español, en las mismas circunstancias, hay familias que tienen derecho a unas cosas y otras tienen derecho a otras. Entonces, concretamente en Galicia, bueno, y entonces está peleando, ahora mismo el contexto es que hay un proyecto de ley estatal, un proyecto de ley de familias, no es una ley específica de familias monoparentales, sino en general una ley de familias que por primera vez introduce una definición general a nivel estatal de familia monoparental. Esa ley está en este momento estancada por cuestiones políticas. En este momento el gobierno español es un gobierno de coalición entre diferentes partidos, entonces no hay muchos intereses políticos creados y no hay la suficiente unión dentro de los distintos partidos que conforman el gobierno para dar salida a esta ley de familias. Y así llevamos unos años estancadas. Entonces, en paralelo, en la comunidad autónoma en la que yo estoy, sí que hay una legislación que ya desde el 2011 reconoce a las familias monoparentales como familias de especial consideración. Esto quiere decir que ya reconoce que deben tener una especial protección a nivel pues, de impuestos, de educación, de transporte, en fin, de todos los sectores que garantizan el bienestar. Esa ley nos reconoce como familias de especial consideración, pero en la práctica prácticamente no ha habido ninguna aplicación de ese reconocimiento. Antes mencionábamos que esto nos afecta mucho en nuestra comunidad autónoma, que las familias numerosas, por ejemplo, que también están reconocidas como especial consideración, pues sí que han tenido una serie de avances en esos apoyos, pero nosotros partimos prácticamente de cero. Más recientemente, en el año 2021, surge una nueva ley en Galicia, que es la Ley de Impulso Demográfico, precisamente por lo mismo que comentaban, creo que eran en Escocia, no sé, que hay un problema demográfico, ¿no? De que es una población muy envejecida en nuestra comunidad autónoma, por tanto van a apoyar, en teoría, ese impulso demográfico con una serie de políticas sociales. Y esa ley de 2021, además de ampliar la definición de familia monoparental para recoger supuestos que no estaban contemplados anteriormente, lo que hace es crear el mandato de constituir un registro oficial de familias monoparentales. Y a partir de ese registro, aprobar un plan de apoyo específico para las familias monoparentales. Y daba un plazo de ejecución para esta ley. El plazo de ejecución era 6 meses para la creación del registro y 1 año para la creación del plan de apoyo. Han pasado más de 4 años y no hay nada hecho. ¿Y por qué no hay nada hecho? Porque la excusa, por así decirlo, es que como a nivel estatal se está negociando una ley de familias y se va a crear una definición, no vaya a ser que la definición estatal difiera de la que tenemos en Galicia y haya una contradicción y con esa excusa pues está todo así, no se avanza. De hecho, ya hay una diferencia en la definición, porque en Galicia se reconocen como familias monoparentales también a las familias que están separadas, divorciadas, los ambos cónyuges, aunque el segundo progenitor esté cumpliendo con sus obligaciones parentales. Es decir, aunque esté pasando pensión de alimentos, aunque esté atendiendo sus obligaciones de cuidado, en Galicia se están certificando como familias monoparentales esos supuestos. Nosotros no lo compartimos desde la asociación, pero la realidad es esa. Es la única comunidad autónoma que lo está haciendo. Entonces, claro, es de vital importancia que haya eso, una definición única. Si no, pues, claro, surge este problema. ¿Qué ocurre? Que mientras todo esto está pasando, las familias siguen teniendo problemas de pobreza y, bueno, y todo lo que estamos exponiendo. Entonces, nosotros estamos colaborando muy directamente, fundamentalmente con 2 plataformas. Una es la plataforma de asociaciones de la infancia, con la federación a nivel estatal también y nos está ayudando mucho la EAPN, la entidad que lucha contra la pobreza a nivel europeo, que tiene una dirección allí en Galicia y nos está ayudando mucho a hacer incidencia política para que se pongan en marcha de una vez y con carácter urgente medidas de apoyo específicas. Recientemente se ha creado un informe donde hemos planteado cuáles son esas primeras necesidades o las más urgentes que tenemos y bueno, pues estamos un poco en esa lucha, ¿no?
Por daros algún dato, y ya corto, hablaba de todo ese número de familias monoparentales en Galicia, realmente certificadas solamente, o sea, que tengan un documento oficial que acredita que son familias monoparentales, hay solamente 6.000 certificadas. Y esto es porque realmente no vale para nada el certificado. Entonces la gente no se decide a hacerlo, ¿no? Y esos certificados además tienen una vigencia de 2 años solamente. Pasan 2 años y tienes que volver a certificarte. Mientras que en otros tipos de familias sí que el certificado es hasta que las circunstancias que lo motivaron cambien, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente esa es nuestra lucha. Y haría una mención muy rápida a nivel estatal, que luego, que ya se acaso que tú la lucha que hemos seguido todas las asociaciones a nivel español para conseguir la ampliación de los tiempos de cuidado de los niños nacidos en las familias monoparentales, porque no estábamos equiparadas a las familias biparentales. Y ya le cedo el testigo a Patricia, que supongo que le toca ahora a ella y que lo explique ella. Sí. Bueno, yo un poco Muchas gracias. como ya tanto las dos compañeras de España nos han ubicado en el contexto, y como bien han dicho, en España no tenemos una ley de familias monoparentales y, por tanto, algunas regiones, es decir, algunas comunidades autónomas, hemos creado algunas normativas con relación a las familias monoparentales, y la comunidad autónoma donde está la fundación que yo dirijo es una de ellas. Solo hay 6 en España. Bueno, que os sabéis. Sí, no es ley todavía, pero está específica, sí. pero son como leyes transversales, pero bueno, Sí. hay una regulación. Sí, y bueno, y son 17 comunidades autónomas, quiere decir que es muy poco lo que tenemos. En Aragón, la que tenemos reconoce como familia monoparental, porque al final el concepto de partida también es lo que define el alcance, ¿no?, de la problemática. Las familias monoparentales son las familias por origen, es decir, que tiene los apellidos de la madre el menor, y es así, o las familias que han accedido de forma sobrevenida. Entonces reconoce obviamente a las viudas, pero la dificultad mayor la tenemos que reconoce a las familias donde hay 2 progenitores y una de las 2 personas tiene la guardia y custodia de forma exclusiva de los menores. El problema, ¿dónde lo tenemos? Que si hay una pensión de alimentos, por mínima que sea, tiene que ser muy mínima para que esa familia para que pueda reconocerse como familia monoparental. Tan mínima que esa persona, a lo mejor para otros países, pero para los estándares españoles, tiene que tener, con el IPC, que es el indicador de precios actualizado en España, tiene que tener menos de 10.000 euros de ingresos anuales. Eso es estar en la más pura miseria. Entonces, por otra parte, también reconoce aquellos donde hay 2 progenitores y uno de ellos no ha pagado a la pensión de alimento durante 6 meses y la familia tiene que implementar una denuncia. Las familias no quieren denunciar. Entonces, ¿qué pasa? Que es un carnet que se nos ha quedado muy simbólico y muy clasista. ¿Por qué? Porque acaban accediendo solo las familias que sí tienen un solo apellido y no hay indicador de ingresos. Es decir, puede entrar una madre soltera aunque gane 100.000 euros anuales. Y entra, sin embargo, para entrar una familia donde haya 2 progenitores, mínimo que tengas 800 y tanto, tienes que tener solo menos de 900 euros de ingresos mensuales para que puedas acceder. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Aragón? Estamos ahora mismo, hacemos incidencia política, no os podéis imaginar. Estamos todo el tiempo metidos en los despachos hablando con todo el mundo. Y hemos conseguido, y ahora mismo estamos inmersos en un estudio que le llamamos un testeo, porque al final no va a poder tener la magnitud de estudio, pero para testear el por qué las familias no pueden acceder al carnet. Porque el carnet tiene varios beneficios. Tiene beneficios de prioridad en la adjudicación de los centros escolares, prioridad de acceso a guarderías, prioridad, descuentos en muchísimos servicios, ya bien sea de cuidados o puede ser también servicios de atención terapéutica, etcétera. Pero que son muy insuficientes aún. Pero lo más importante es conseguir que ese carnet englobe y atienda a todas las familias monoparentales. Y estamos trabajando en eso, en testear qué está pasando, por qué las familias no piden el carnet, que tiene que ver no solo con las medidas, sino que tiene que ver sobre todo con que los requisitos que tiene son muy restrictivos. Entonces, bueno, esperemos que con los resultados de esto
podamos tener un carnet mejor. Y por acotar que también estamos, por supuesto, porque exista una ley de familias monoparentales para España, porque aunque también las competencias en materia de familias son autonómicas, es decir, que puede existir una ley y después se hace aquí lo que, bueno, cada uno en su comunidad puede mejorarla o hacerla muy a ras de lo que diga la ley, pero es cierto que las familias numerosas tienen una protección en todo el territorio nacional, descuento para todos. Por tanto, sus hijos pueden acceder a la universidad porque las matrículas se las pagan. Sus hijos pueden viajar porque tienen descuento en el transporte. Y nosotras queremos eso para nuestros hijos a nivel de todo el territorio español. Muchas gracias. ¿Puedo intervenir un momento? Sí. Referente a España. A ver, el ser madre soltera no significa que sea familia monoparental. Serán dos situaciones. Están las madres solteras, que es biológicamente solo la responsable, y está la madre soltera que viene de una pareja de hecho. Esa no tiene derecho a nada, aunque no reciba pensión ni nada, porque hay otro progenitor, no es familia monoparental. Entonces, hay un error que dicen, yo soy madre soltera, pero no soy familia monoparental. Entonces, que nosotros le llamamos la condición de monoparental. Los carnets de familias monoparentales que están hablando, nosotros sí que hemos hecho un estudio del presupuesto económico que cada comunidad autónoma hace. No tiene ningún coste. En los presupuestos generales de las comunidades autónomas, donde existe cero, eso también ya dice mucho. Yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado de no entrar en el marketing político. ¿Por qué? Porque nos utilizan a cambio de nada. Realmente nos legisla y tenemos que ser conscientes que lo de una ley de familias monoparentales es una patata caliente que ningún partido político quiere atajar realmente. ¿Por qué? Aquí entramos. Los hijos tienen que ser de un papá y una mamá para que sea, porque nunca van a permitir a las mujeres educar responsablemente a nuestros hijos y demostrar que somos capaces sin tener un hombre, un compañero al lado, me refiero como padre. Entonces yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta en nuestras luchas políticas y de esta situación que vivimos en España, que ser madre soltera no significa que ser familia. Solo un inciso. En Galicia concretamente, para poder recibir el certificado de familia monoparental, tienes que hacer una declaración jurada donde pones que acreditas que no mantienes una relación análoga a la conyugal. Hombre, en Aragón también. Aunque aunque tu declaración de la renta estés tú sola, aunque tu registro de nacimiento de tu hijo estés tú sola, aunque en tu padrón de habitantes estés sola, o sea, toda tu trayectoria familiar haya sido tú sola, de madre sola, igualmente tienes que hacer una declaración como que no convives en una relación análoga. Igualmente no los creen. Es que en España hay dos monoparentalidades. La legítima, que es la viuda, que murió el marido, y la ilegítima, que somos nosotras. A ver, yo soy vieja y yo no tenía libro de familia cuando nació mi hijo. Claro. Mis padres me lo podían haber quitado porque era menor de edad y lo que me dieron fue un libro de filiación. De hecho, a las viudas le reconocen el título, le reconocen la monoparentalidad, el título de familia numerosa. Una viuda con 2 hijos le dan el título de familia numerosa con sus ventajas adicionales. Y a una madre soltera con 2 hijos no lo reconocen el título de familia numerosa. Ya, pero nosotros venimos de una situación que nos podían quitar al hijo, ¿no? Sí. Yo fui la primera madre soltera en este país que tuvo el libro de familia, porque lo cambié, porque mi hijo no tenía derecho a nada y a mí, y la Junta tuvo una ley en la que decía que la Constitución no nos amparaba, que la Junta nos podía quitar los hijos en cualquier momento. Yo conservo esa ley. Entonces nosotras hay que pensar que partimos de ahí y casi muchos sitios de Europa. ¿Sabes? Entonces, el camino que tenemos es bastante... Y tenemos que saber de dónde venimos. Si queremos seguir hacia dónde, tenemos que tener claro de dónde partimos. Es muy bonito esto de retrotraernos hacia atrás, pero lo que sí que es cierto es que habéis aportado mucho, y tenéis la obligación de aportar más, porque al final... estamos defendiendo un derecho tan absolutamente evidente, o sea, que otra cosa carece de fundamento. Y un poco al hilo de lo que tú decías, María, yo me acuerdo, cuando yo llegué a León, yo trabajaba, mi esposa también trabajaba, entonces en un momento determinado fue a domiciliar la nómina en Caja España, ya no os voy a decir quién era, o sea que... Y le dijeron que tenía que ir su marido para autorizarle a ella
a tener una cuenta donde meter su dinero. ¿De qué estamos hablando, señor? Eso es una cosa de loco. Pero bueno, yo creo que vamos hacia adelante. Y perdonadme el incidente. Si os parece... Carmen Flores, Sí. ¿Qué os cuento? ¿Madrid? lo que quieras. Again, short question for Spain. In Spain are 17 autonomous communities, Yeah. and don't judge me. A special status have Galicia, Catalonia, and Basque. Yeah, right. O sea, los datos de Galicia y Cataluña Special Y status. País Vasco. Special status. nosotros dices. That is comunidad autónoma. Yes. But the definition for single parents, I understand, is very different from Yes. So It's very difficult. In some stores that don't have or haven't a definition even. Okay, some communities have definition and another no have or having definition, but not it's not the same. national law for federal. No. Pero resumo muy bien. Bueno, en Madrid es la capital de España. Tenemos un gobierno que promete una atención especial a las familias monoparentales desde hace más de 10 años, pero todavía no tenemos protección para las familias monoparentales. El martes que viene tenemos reunión en la Comunidad de Madrid, en el gobierno regional, para ver qué nos cuenta, a ver qué novedades hay, ¿vale? Al ser un gobierno tradicional, lo que quiere es, proteger a las familias, pero sus familias son las familias numerosas. Nosotras, de alguna manera, al ser familias monoparentales, hemos transgredido la norma, es decir, o no estamos casadas o nos hemos separado o divorciado, cuesta más hacerles entender que las necesidades de nuestras familias son mayores porque no tenemos otra persona progenitora que ayude en la crianza. Entonces, estamos en inferioridad de condiciones porque solamente hay un salario, porque el 50% de las familias está en situación de pobreza. Es decir, las discriminaciones son muchas. Por ejemplo, en las becas de comedor o en las becas para asistir para los libros, para los colegios, solo tienen las familias numerosas o las que reciben como el ingreso mínimo, el salario mínimo anual, como una renta de inserción, que son como un 40% del salario mínimo. Ellas tienen beca, pero ahora mismo, ¿qué está ocurriendo? Que están becando a los centros privados que son los que cuestan dinero, ¿no? Los que no son escuelas públicas. Es decir, están financiando a los que tienen más dinero, no a los que están en situación de pobreza. Entonces, es como un poco loco, ¿no? Estamos pidiendo que disminuya la pobreza infantil, pero están subvencionando a las familias más ricas. O no más ricas, pero las que tienen más capacidad económica, ¿no? Entonces, claro, la Comunidad de Madrid nos entiende cuando se reúne con nosotras. Dice, sí, tenéis derecho a tener un carnet como tienen otras comunidades, que es algo por lo que estamos luchando, pero luego, a la hora de la verdad, no nos llegan. Cuando nos hemos unido con educación, para que nos den puntos, baremos para las becas de libros y de comedor, nos dicen que no, que ya no puede ser. Entonces, es muy difícil la Comunidad de Madrid, con un gobierno tradicional, hacernos un hueco y hacernos, entender, ¿no? Que al final lo importante es la protección y sobre todo la mirada de la infancia, la protección a la infancia. Bien, muchas gracias. María, ¿quieres volver a hablar?
No, porque entramos en el tema fiscal y hay causa Hacienda con la monoparentalidad, que es que separados sí lo son, pero la nosotros no nos nombra, la cosa es los progenitor. Pero bueno, eso tú lo sabes. De cualquier manera, estamos llevando el tema. Países. Yo creo que muy bien, o sea, estáis respetando los turnos y estáis acordando cosas. Entonces, en cualquier momento cualquiera puede también levantar la mano y matizar. Por el momento voy a ceder la palabra a Cintia, porque te toca ya. Gracias. Creo que en México no estamos reconocidas las familias monoparentales como tal por una cuestión de derechos y por una cuestión de presupuesto. Nos llaman jefas de familia y hay en algunos estados, no en todos, principalmente en los que aún están gobernados por la derecha, unas tarjetas que les llaman tarjetas rosas, que son 3,000 pesos, serían como 150 euros por mes, como una beca, no sé cómo decir, una subvención. Una ayuda. Técnicamente sería una ayuda. Sí. Y fuera de eso, no hemos podido avanzar más en temas de las familias monoparentales. No hemos podido ni siquiera salir de los temas, por ejemplo, de la ley en los 32 estados para acceder al aborto, o de la ley general para una vida libre de violencia para mujeres y niñas, que tampoco está implementada en los 32 estados. Entonces, creo que vamos un paso atrás de la Unión Europea y de todo lo que acaban de decir. No tenemos un carnet que nos reconozca, en donde nuestros hijos tengan determinadas o cuáles situaciones escolares, como los útiles, los uniformes. Hasta hace 2 administraciones federales había desayunos fríos en las escuelas de nivel básico, es decir, para los niños de 6 a 12 años. Ya no las hay. Entonces ahorita creo que lo poco que se había avanzado lo retrocedimos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo. Asia. Oui, c'est moi. Oui, alors, pour la situation juridique des mères célibataires, bon, premièrement, au Maroc, on ne parle pas de famille monoparentale. Dans le texte officiel, il n'est pas question de famille monoparentale. On a les veuves et les divorcés, qui sont, pour les divorcés, c'est la pension alimentaire qui est versée par le père. Et l'État veille à ce que le père verse cette version. Pour les veuves, il y a des aides de l'État, mais des aides très, très minimes, n'est-ce pas? Donc là, lorsque dans les projets de l'entraide nationale qui fait partie de l'État, ou de l'IDH, qui sont des structures mises en place par l'État pour aider la population vulnérable, on ne parle jamais de famille monoparentale, on parle de femmes en situation difficile, d'enfants en situation difficile. Le mot mère célibataire, ou les 2 mots mère célibataire ne figurent jamais. Pour l'État, ça n'existe pas. Pour nous, dans l'association 100% Maman, et pour l'Alliance, des associations qui œuvrent avec les mères célibataires et leurs enfants, nous partons du fait que c'est une famille monoparentale. Parce que la loi, lorsque elle vise la maman qui a négligé son enfant ou bien qui n'a pas payé ses impôts, etc., elle la considère comme une famille. Elle considère que cette maman qui veille sur un enfant, elle a toutes les pénalités que doit recevoir une famille. Elle l'appelle ménage. Donc, du moment qu'elle assume tout, nous, on dit c'est une famille monoparentale. Et la situation n'existe pas, une situation, un statut juridique n'existe pas pour ces femmes. Il y a pas, bien sûr, il n'y a pas de loi, etc. Mais nous, on est plus dans la revendication de ce qui n'existe pas. On n'est pas dans quelque chose qui existe. Et pour les revendications, on vise au niveau de 100% Maman et au niveau des 13 associations un plaidoyer commun que nous menons
que les associations mènent depuis 1985, parce que ASF, la première association qui était avec une femme qui est morte maintenant, mais qui était très connue, qui était Chenna, et qui a fondé en 1985, cette association pour l'aide aux mères célibataires, qui était une première au Maroc. Donc, on vise à ce qu'il y ait, dans la première revendication, c'est que le Maroc révise la notion de famille. Et que la famille ne soit pas restreinte à la famille qui est issue du mariage. Donc, on vise l'article 32 de la Constitution, on vise l'harmonisation avec les conventions internationales, et on ne cesse de répéter que pour qu'il y ait justice à cette population qui augmente de plus en plus au Maroc, il faut qu'il y ait cette révision. Il faut intégrer aussi d'autres familles, parce que ça a changé dans le monde. Il n'y a plus une famille issue du mariage. Il y a d'autres familles, il y a une diversité de familles qui existent au Maroc, qui existent et qu'on essaie de ne pas voir. Donc là, la première revendication, c'est qu'il y ait dans le code de la famille, parce que c'est le code le plus important pour les femmes, et qu'il y ait une ouverture sur d'autres familles, et qu'on reconnaisse la famille monoparentale ou les mères célibataires comme famille monoparentale. Cette non-reconnaissance fait que les enfants aussi n'ont pas, du moment qu'ils sont pas reconnus par le père, il y a le droit. La loi protège le père, parce que le père a le droit de renier son enfant, même s'il est connu, même s'il y a l'ADN. Il a le droit de dire c'est pas mon enfant. La mère, oui. Pas la mère. Non, la mère, d'après le code de la famille, la mère est reconnue parce qu'elle a porté l'enfant, donc elle a sa responsabilité de mère. Mais le père, même dans un mariage, s'il ne reconnaît pas l'enfant n'a pas le droit ça y est, il est renié. Parce que il dit c'est pas mon enfant. On l'invite pour faire la deuil, il dit je ne le fais pas, mais c'est pas mon enfant. Donc, du moment qu'il n'y a pas cette reconnaissance, l'enfant n'a pas droit à la filiation, n'a pas droit à la pension alimentaire, n'a pas droit à l'héritage, et dans ce qui est pire, ce qui est très mauvais dans le code de la famille, c'est écrit que il y a les enfants légitimes et les enfants illégitimes. Et c'est une stigmatisation contre les enfants. Et c'est dans la loi qu'il y ait que cet enfant issu, qui n'est pas issu du mariage, il est illégitime. Donc, il est attribué à sa mère, rien de plus. Nous avons, dans les associations, nous essayons de remédier à ces problèmes en inscrivant les enfants dans l'état civil. Avant, il avait le droit à un nom aléatoire. Aléatoire, on écrit, et cet nom doit être Abdallah, c'est-à-dire serviteur de Dieu, c'est religieux, etc. Oui, il avait le droit à une liste de noms. Aujourd'hui, il a le droit, et ça c'est une avancée avec le mouvement féministe, avec les associations qui travaillent avec les mères célibataires, il a le droit d'avoir le nom de sa mère. Il peut être inscrit, avoir un livret de famille inscrit avec le nom de sa mère. Maintenant, il a le droit maintenant avec plus de revendications, il a le droit d'avoir le nom de famille de sa mère. Parce qu'avant, il y avait que le nom de sa mère, mais pas le nom du père de sa mère. Parce que le père n'était pas d'accord. C'est un enfant légitime. Comment il va être appelé avec mon nom? Donc là, il a le droit maintenant d'avoir ce nom de tout le nom de sa mère. Pas seulement le prénom, etc. Tout le nom. Et ça, c'est une avancée. Donc, ce que nous faisons dans les associations, nous faisons des médiations avec les parents pour la reconnaissance. Les parents ne veulent pas reconnaître parce qu'ils veulent pas payer de pension alimentaire. Donc là aussi, c'est tout un enjeu de chômage, de l'incapacité des parents, de tout un environnement qui n'est pas favorable et qui fait que les reconnaissances sont là, mais ils sont pas très nombreuses. Il n'y a pas beaucoup de reconnaissance des enfants. On veille à ce que l'enfant soit inscrit à l'état civil, qu'il y ait ce nom, qu'il y ait ce papier, et c'est pas toujours le cas. On veille à ce qu'il y ait une reconnaissance lorsque c'est possible. Il y a pire pour les enfants. Il n'y a pas d'adoption au Maroc. La loi d'adoption n'existe pas au Maroc. Ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle la kafala. Et la kafala, c'est mettre les enfants dans comme des maisons d'accueil. Ils sont là, dans une maison,
Ils ne prennent pas le nom de la famille, ils ne prennent pas d'héritage, ils n'ont rien de cette famille, mais ils sont dans cette famille. Et à 18 ans, pour le garçon, c'est fini. La famille n'a plus de charge pour cet enfant. Pour la fille, jusqu'à son mariage, pour qu'elle ne soit pas dans la rue. Mais cette loi de la kafala, c'est aussi un grand problème au Maroc, parce qu'elle a fait beaucoup de victimes, surtout lors des décès des parents, pas adoptifs, mais des parents, ce qu'on appelle les parents kafiles. Lorsque les parents meurent, la famille de ces parents jette les enfants dehors, et même s'ils ont acquis des choses de leurs parents, il y a des conflits qui font que ces enfants n'accèdent pas à un héritage ou bien un testament ou bien un legs ou bien quelque chose comme ça. Donc c'est très la loi a essayé l'État a essayé de faire des avancées. On a eu, grâce à nos revendications, on le dit, à notre combat qui n'arrête pas, on a eu une loi qui s'appelle la loi 103-13, c'est la loi contre la violence la violence contre les femmes. C'est une avancée, mais elle n'inclut pas les mères célibataires. Du moment qu'ils sont hors norme, ils ne sont pas inclus. Il y a aussi une avancée qui est dans chaque hôpital, dans chaque tribunal, on a mis des cellules de prise en charge des femmes victimes de violences. Mais ça aussi, on reconnaît pas la violence contre la mère célibataire. On dit c'est une transgression et c'est pas un délit, à moins qu'elle n'arrive avec son partenaire qui l'a frappé ou je ne sais pas quoi. Il reste deux autres lois, comme j'en ai déjà parlé, la loi pénale qui punit la femme pour avoir cette relation, l'avortement qui est interdit, et la protection sociale, la dernière loi au Maroc, la protection sociale, qui ne reconnaît pas aussi les mères célibataires comme population vulnérable, du moment qu'ils sont pas reconnus en général, comment ils vont être. Donc les politiques publiques évitent cette question de mères célibataires, de familles monoparentales, et il y a vraiment tout un conflit, tout un combat qui est mené par ces associations pour changer un peu et pour intégrer ces réformes. Voilà. Merci, madame. Pour moi, il est très intéressant, et surtout, la question de l'héritage. Oui, la question de l'héritage. C'était la première fois que j'ai entendu. Ouais. Muchas gracias. Muy amable. Ça incite aussi les jeunes filles, après leurs 18 ans, de se marier à la hâte, parce que si la famille, elle peut créer une pression sociale auprès de la jeune fille pour dire, tu as dépassé 18 ans, maintenant tu dois te marier pour quitter la maison. C'est pas ce qui est grave, non. Maintenant, ça a un peu changé. Ce qui est plus grave, que j'ai pas dit, et merci, c'est le mariage des mineurs. C'est que la loi, en général, interdit, c'est toujours le code de la famille, elle interdit le mariage des mineurs. Mais il y a des exceptions. Et aujourd'hui au Maroc, si vous regardez un peu les informations, on a parfois, surtout à Casa et dans des villes, on a parfois l'exception qui devient la règle. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ou bien un mariage de mineur qui est un mariage avec papier, il y a un autre mariage religieux qui s'appelle le mariage avec Fatiha. Ça veut dire les familles se réunissent, ils font un mariage et se disent vous êtes marié avec ma fille, etc. Il n'y a pas de papier. La famille, regardez, et là vous allez voir un peu l'hypocrisie sociale. No hay papeles, pero no hay papeles puede haber de la iglesia, papeles le contrat de mariage, il n'y a pas de contrat de mariage parce que avant, dans la religion, il suffisait de faire comme ça et de dire voilà, on se marie, etc. Et le mariage, puisqu'il est connu, c'est un mariage. Ce qui arrive, c'est que lorsque toute la tribu, toutes les familles sont d'accord, ils ont fait le mariage, mais lorsque la fille tombe malade, elle tombe enceinte et que le mari la renie, toute la société la renie. C'est ça. Et en général, on a une maman célibataire, mineure, qui vient dans les associations, sans papier. Et toute la société qui lui dit, on était d'accord pour la marier. Mais maintenant. La société se déresponsabilise. Se déresponsabilise et entre maintenant dans le déshonneur, contre la religion, je ne sais pas quoi. Et il y a des tas de. C'est de leur faute. Oui, des enfants qui sont mamans. Et les victimes. Merci. Il y a
Stanis, Yes. Stanis, de Macedonia del Norte. About the situation in Macedonia with the yes. As I mentioned, single parents are part of the family law, and it's national law mandatory, and all must respect them. But we have the problem with one-parent families when it's about divorced families and parents who are not married, especially that one parent don't pay alimentancy, and this is the problem. Because young people from single parent, they have support from beginning of the life until the university. They get a scholarship, they get placed in student dormitory, some benefits from the social care system, then some benefits from education system. They have advantages, but is the problem when divorced parents to get some benefit from the country because only our system supports more young people from single parents than young people from divorced families, and education system are supports more in both sides, but social system more pay attention of parents by definition of single parents. So which group does de facto not married fit in? One parent families. One parent families. Yes. And is that because the government thinks if you're divorced, the father should take responsibility? No. Government think that they one parent pay alimentancy and it is easy to live with that. Yes. So And there's because, human. yes, and now because it started to create alimentancy fund for parents are not responsible to pay, but it's different than Austria because after 2 months, government take that responsibility to pay alimentancy, but doesn't matter that parents have salary or some flat house on that name. It is difficult because in the first situation, physically that parent not here, but in the second situation, physical is here, but emotionally no. And mostly of them relation between the. I would like to mention that when a parent divorced, mostly of them are divorced with the children in relation, because after the divorcing, a parent doesn't have a good relation with the children. And we have a lot of research. Why is that? What the factor? What the reasons for that? And we just get different answer, and we cannot get easy solution for this problem. Thank you very much. Escocia, Scottish, Umar. Or trying to follow the conversation to play Yes, because of the translation. Yeah. So our organisation developed a model where we worked with 300 single-parent families, and we created something called My Life and Me, which is available on our website. And in the My Life and Me model, single parents identified 6 areas which they told us were areas that they wanted help and support with. It's like my money, my home, my children, my relationships, my work, training and education, and my mental health and well-being. So those are the 6 areas. So as an organisation, we deliver direct services within those 6 areas, but we also look to affect policy and make changes within those areas as well. Trying to pick up the conversation about, kind of like laws and definitions of single parenthood. In Scotland, we operate under
sort of the child poverty banner. So the child poverty priority has, in Scotland we have 6 priority groups for child poverty. Single parents or lone parents are one of those. Families with a disability, either with the parent or the child, is another. Families with a child under 1, families with more than 3 children, families who are from a minority background, and I'm sure there's another one which I probably missed. The difficulty though is for single parents that they often cross over into all the other areas as well. So it's not, like a single parent could have a child under 1 and have more than 3 children and so on. So that's kind of like the area we operate under. And mostly what we try to do as an organisation is affect things that would change that poverty for the family. Children in single parent households in Scotland, 41% of them sit in poverty, whereas the UK average or the Scottish average is 24%, which is too high anyway. And Scotland has a commitment to bring those numbers down to 10% by 2030, which, to be honest, is highly unlikely because our intermediate target was 18%, and we currently sit at 23% in Scotland as an average. So we've kind of failed our median target, and will likely therefore fail unless massive changes are put into place. However, for the First Minister in Scotland, it is their most important priority is child poverty, which means as an organisation, it's something that we can, latch on to in terms of advocating for single parent families. I mentioned the several other areas there. So we do work around money, which is usually around benefits. We're advocating for a minimum income guarantee in Scotland, which is a minimum level of income which no family or individual should fall under. We are, so this is related to money. We're advocating for an increase in, and it's just changed actually, but the living wage in Scotland, which is the minimum salary that they say that people should earn, and it's gone up, but we again don't think that it's enough to provide people with the safety net. And then in terms of money, we also look at the benefit system, scrapping what's called the 2-child limit, looking at what we call the young parent penalty, which is that parents under 25 earn less benefits than parents over 25, regardless of how many children they have or what age the children are. And we kind of feel like that's unfair. There's an assumption there by the powers that if you're under 25, you'll live at home with extended family, i.e. with grandparents, and therefore with your parents, and therefore you have less expenditure. But our argument is that if you're under 25 and you're parenting a child, the cost of parenting that child is exactly the same whether you were 24 years old and 9 months or whether you're 25 years old and three months old. So those are some of the areas in my money. And then it goes across all other areas. So in employment, it's about fair work. It's about getting rid of 0-hour contracts. It's about work that pays. Flexible working is a big part of what we do. So we've recently done a big piece of work with Public Health Scotland, which is our national health body, where we work with them to employ single parents into their organisation in not low-income jobs, but in what's called proper jobs, but looking at their policies and procedures and their HR system to make sure that those jobs were accessible and fair for those single parents. The same with higher education. We find that a lot of single parents who go back to education or are in higher education will struggle to complete higher education because of childcare, cost, time, and time poverty. So we're working with higher education institutions to look at how we can change that. And then most recently we talked about, I mentioned this before, but the transforming the child maintenance, which seems to be a regular topic coming up, that getting maintenance from the father, usually the father, is very difficult. So how can we transform that system?
Thank you very much. Short as something very important for Spain, as an example from Serbia and Montenegro in their constitution have definition of single parents, and constitution that has the legal acting in country. Just to take the argument before the government, how it's important that there will be more topic that's not just autonomy or community, just on the national level. I forgot to mention. Thank you very much. Yes. Seguimos con Patricia. Ay, gracias. Gracias. De mi vida. Bueno, voy a tomar la palabra exactamente cómo es que hemos trabajado en la organización, en la Liga de Mujeres Desplazadas, que es la organización más antigua de mujeres desplazadas en el conflicto armado en Colombia. Con 25 años de trabajo, y entonces voy a hacer como un recorrido rápido porque pues 25 años de trabajo es bastante lo que hemos, digo yo, lo que hemos logrado en la organización, digamos, desde el punto de vista de lo jurídico. En la intervención pasada había quedado que teníamos un trabajo jurídico a nivel local, nacional e internacional. Creo que ahí quedamos, ¿no? Entonces, a partir de la nueva constitución de 1991 en Colombia, que es una organización, es una constitución que tiene un amplio récord en tema de derechos humanos. El derecho internacional humanitario y los derechos humanos son reconocidos como parte de la Constitución Nacional. Los derechos humanos, todos los tratados de derechos humanos forman parte de nuestra Constitución política y tienen relación sobre la ley nacional. Entonces, esto es muy importante cuando se trata del derecho internacional humanitario y de las mujeres en situación de conflicto armado, porque entonces todo el bagaje internacional de derechos humanos de protección está sobre la ley nacional, y esto implica que todos los tribunales a nivel nacional, pero también el Tribunal de la Organización de los Estados Americanos, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene la posibilidad de trabajar con estos elementos, y nosotras también. Entonces, eso para mí fue clave, porque si no existía la ley local ni la ley nacional, teníamos la ley internacional de protección. Y era mandatoria para las cortes. Entonces, eso fue, digamos, para mí importantísimo, porque pues nuestro trabajo era a nivel local, y es a nivel local. Entonces, eso, lo primero, la Constitución del 91. El otro tema es que la Constitución del 91, del año 1991, creó la Corte Constitucional en Colombia. Y la Corte Constitucional precisamente hace seguimiento al cumplimiento de la Constitución, por lo cual hace seguimiento al cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces eso también fue clave para mí. Y en ese sentido, digamos, para ir más rápido, para nosotras, sobrevivientes del conflicto, pues el derecho internacional humanitario tiene una prelación, el derecho internacional de los derechos humanos, por ser sobrevivientes del conflicto, porque ahí entonces hay la protección a las mujeres del conflicto, pero también está que el sistema de Naciones Unidas, no solamente el sistema interamericano, sino que los tratados del sistema de las Naciones Unidas, o sea, del sistema universal, también nos protegían. Entonces teníamos una doble protección en el tema de derechos humanos, y eso era muy importante, porque pues ahí está la CEDAW para el sistema universal, y también está la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la Convención de Belén do Pará en el sistema. Entonces, eso para nosotras es muy importante. ¿Cómo empezamos a utilizar nosotras esos sistemas? Nosotras, en el desplazamiento forzado, pues éramos unas mujeres sin nada, sin comida, sin vivienda, sin derecho a la salud, sin derecho al aborto, sin derecho a nada. Entonces, digamos, una de las primeras cosas que empezamos a trabajar, yo participé personalmente en el tema de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Mujer, Paz y Seguridad, que tenía que ver con las mujeres en las mesas de negociación del conflicto armado. Y ahí había un tema súper importante, que era el acceso a la justicia. O sea, el trabajo contra la impunidad. Y las mujeres en mesas de negociación de conflictos. Entonces, tener mujeres en mesas de negociación de conflicto y trabajar contra la impunidad
era un logro muy importante. Ahora, ¿cómo se lleva eso al terreno? ¿Cómo se trabaja con eso en terreno donde los alcaldes municipales son alcaldes paramilitarizados, tú sí que lo conoces bien, y donde hay una corrupción, una cooptación de Estado de esto? Es muy difícil. Pero podemos entrar por diferentes áreas. Por ejemplo, nosotras, para el tema de la ciudad de las mujeres, entramos por el derecho fundamental a la vivienda. Es un derecho fundamental. Ahora, ¿cómo se hace para conseguir 100 viviendas? Como hicimos nosotras, en un municipio al ¿Dónde norte, lo tenéis? en Turbaco, Bolívar, al ¿Dónde norte está? de Colombia, en el departamento de Bolívar, esta mañana. Sí. Debiste asistir esta mañana a clase. Esto hablamos de la parte del contexto esta mañana. Mm. Entonces, ¿qué pasó? Que necesitábamos vivienda. Y era vivienda digna, porque no es cualquier vivienda. Y vivienda digna quiere decir una cosa muy importante. Y es que tienes que tener agua. Sí. Porque vivienda sin agua no existe, no es vivienda. Entonces, digamos que esa fue la primera aproximación a un derecho fundamental. La historia de la ciudad de las mujeres está contada, está documentada mucho sobre eso. Pero ese fue un proyecto que desarrollamos con USAID, con la ayuda de los americanos para Colombia. Pero ¿qué era lo importante de eso? Que es que USAID no tenía una posición de género, no tenía una consistencia en los temas de género ni de mujeres, ni tenía una consistencia en el tema de conflicto armado. Entonces introdujimos ese tema y ya no podía trabajar USAID en Colombia sin el tema de mujer y conflicto armado, porque era mandatorio universal. Y esas son cosas, digamos, en las que fuimos nosotras muy pioneras, ¿no? Súper interesante lo que está Sí, no, es increíble, pero te voy a seguir contando, porque es que yo a veces ni me lo creo. Pero estos paneles me sirven para pensar un poco más de este problema que ha sido estudiado por la Universidad de los Andes. Ellos tienen publicación sobre nuestro trabajo y ha habido varias publicaciones y tesis de grado sobre este trabajo. Entonces es muy interesante. Incluso creo que hay mujeres de Escocia que han trabajado sobre este tema. Ahora, ¿cómo conseguimos ese tema de la vivienda digna? Porque en Colombia existen los subsidios de vivienda. Y el subsidio de vivienda tiene que ser un subsidio de vivienda de interés social. No puede ser un subsidio para los ricos, tiene que ser un subsidio para los más pobres. Pero este catálogo para llenar los requisitos para el subsidio son absurdos para todo. Porque entre más pobres eres, entre más negra eres, entre más cabeza de familia eres, entre más respondes económicamente de la familia, tienen más posibilidades de chulear. Pero una mujer sobreviviente del conflicto armado, que ha sido desplazada, que viene violada, que tiene 5 niñitos, ¿no? Y que no sabe cómo hacer, ¿cómo hace para hacer eso? Pues para eso empezamos haciéndolo nosotras. Éramos un muy pequeño equipo, pero con gente muy berraca, muy convencida, muchas mujeres ahí metidas, ¿no? Porque el primer grupo que empezamos a preparar de mujeres de base realmente era muy básico, ¿no? Mujeres campesinas, casadas, negras, ni siquiera tienen lectoescritura. Entonces eso lo hicimos con un pequeño grupo de mujeres profesionales muy berracas que me ayudaron en eso y que estaban locas, porque meterse por allá en la zona de conflicto para mapear todo esto era muy difícil. Y más, ¿qué pasaba? Para tener un subsidio de vivienda, para tú lograr una vivienda digna, necesitas primero que exista el proyecto, que exista en la municipalidad, que tenga agua, que tenga un alcalde que pide una bolsa de esfuerzo territorial, porque las bolsas son la plata. Claro. Entonces hay una plata nacional que se llama la bolsa ordinaria. Había una plata para población desplazada, que era la nuestra, creada por la Corte Constitucional con unos hábitos que después voy a explicar un poquito de eso. Y esa ya estaba, había tanta gente desplazada que ya la bolsa estaba llena. Y había otra que se llama la bolsa, o sea, el dinero del esfuerzo territorial. Entonces aquel alcalde corrupto, que nunca había pedido un subsidio para su gente, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos lanzamos a esa bolsa. Pero tuvo que escoger, hacer un análisis, pensar, vamos a quedar por aquí, por allá. Mira, todo era un albur, todo era no. Pero conseguimos todos los subsidios de esfuerzo territorial en ese territorio, que es ahí en Turbaco, donde hicimos la ciudad de las mujeres. Bueno, para resumir un poco la cosa, conseguimos todos los subsidios, conseguimos plata de la cooperación internacional,
conseguimos plata conseguí plata del Congreso de los Estados Unidos, hice unos esfuerzos enormes allá. Hicimos las 100 viviendas. Pero hacer 100 viviendas por esfuerzo territorial en una zona cooptada por el paramilitarismo, donde el alcalde es paramilitar, donde los dueños de la tierra son paramilitar, era meterte tú en la boca del lobo. Por consiguiente, desde el principio nos amenazaron. Entonces, asesinaron gente en el proyecto, porque además de que teníamos, pues habíamos conseguido el terreno y todo esto, hicimos 200,000 ladrillos, 200,000 bloques, o sea, hicimos proyectos dentro del proyecto. O sea, las mujeres empezamos a hacer los ladrillos, empezamos a hacer bloques, empezamos a construir, autoconstrucción, hacer todo eso, para crear riqueza, una dinámica productiva en el proyecto. Esto era muy difícil porque era como un constructor, como las mujeres lo que hicieron el capitalista salvaje. Era salvaje. Y luego la lucha por el agua, porque son territorios sin agua. Entonces no podíamos tener. Entonces esto fue, metieron USAID, vino la gente de Estados Unidos, o sea, si no es por los gringos, te digo que es la única vez que yo digo que, bueno, los gringos hicieron algo, pero teníamos una guerra de las drogas en Colombia, también por los gringos. O sea, sabemos cómo es el tema de la cooperación internacional, en toda parte, ¿no? Pero en un país en conflicto armado, la cooperación es muy sucia, ¿no? ¿Qué hacemos las mujeres? Pues las mujeres lo que hacemos es limpiar ese dinero. Las únicas que limpiamos ese dinero sucio somos las mujeres, te lo digo, francamente, en este tipo de cosas, y lo seguiremos haciendo. Venga todo el dinero sucio que yo lo lavo con las mujeres. Olvídate, yo en eso no, prejuicios con Dios yo no tengo. Bueno, entonces así construimos la ciudad de las mujeres. Pero nos asesinaron, nos desaparecieron y violaron mucha gente durante el proceso. Y después fue toda la lucha de, digamos, en las 100 viviendas, poder tener la escuela, ¿no? Porque teníamos muchos niños y niñas en educación y no había la suficiente educación en ese pueblo, porque nosotras cambiamos el diseño del pueblo, el territorio lo cambiamos. O sea, son 100 familias, cada una con no menos de 5 personas que llegan allí y cambian el territorio. Entonces eso fue, digamos, una de las experiencias más importantes. Pero al tiempo teníamos que trabajar, me interrumpes cuando quieras. Sí. Al tiempo teníamos que trabajar. Estoy encantado y me da pena interrumpirte, pero ya te queda poco. Bueno, pero es muy importante lo que decía al principio, porque trabajamos con la Corte Constitucional. Yo siempre fue con Corte Constitucional, llevando, digamos, denuncias a la Corte sobre el tema de protección. Porque no podíamos construir una ciudad de las mujeres donde nos estaban atacando, nos estaban incendiando. El primer centro comunitario lo incendiaron los paramilitares. Después hubo el asesinato de nuestra fabriquita de bloques, etc. Entonces el primer auto de protección en la Corte Constitucional lo conseguí en el 2007. Pero lo importante en el tema del litigio estratégico que produce un impacto mayor, ¿no? Porque si es estratégico, pues tiene que producir un impacto mayor y que proteja a toda la población, porque los autos de la Corte Constitucional o sentencias de la Corte Constitucional en Colombia, pues impactan a toda la población. Y ese fue el primer auto de protección sobre las mujeres desplazadas en todo el país. Entonces ya decía a la política pública, al Ministerio del Interior, que tenía que proteger a las mujeres. Se introduce el tema de protección de mujer y género en el conflicto armado en Colombia. Después logramos un auto también en el 2008, que fue un auto en donde de 600 mujeres protegidas directamente por la Corte Constitucional, 100 eran de nuestra organización. Y esos autos son tan importantes porque con esos autos yo voy y litigo en el sistema interamericano. Son pruebas para el sistema interamericano. Entonces, cuando no había protección y cuando había un 99, en nuestro caso 100% impunidad en todos los crímenes que se han cometido contra las mujeres en el conflicto, que yo había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, me fui al sistema interamericano. Primero, para afianzar las medidas de protección, el sistema me dio las medidas cautelares de protección que están vigentes desde el 2009. Vigentes desde el 2009. O sea, no ha mejorado el tema de protección y claro, las mujeres, nuestras lideresas andan con escoltas, gente armada, chalecados, bueno,
porque él tiene que moverse en esos territorios donde está el conflicto ahora internacional de que hablábamos esta mañana, porque ya es un conflicto de drogas internacional. Y bueno, se me fue la paloma, pero ahí vamos, en el sistema interamericano, porque demandé a Colombia. O sea, tengo una petición contra Colombia por la impunidad del 100% de los casos de las mujeres desplazadas y violadas y todo tipo de crímenes. Eres muy valiente. Y Muchas gracias. esta mujer va Muchas soldada gracias. en Colombia, es que eso Sí. para nosotros nos parece... Muchas gracias. Y además, la verdad es que esas experiencias ilustran de alguna manera las vías hacia la consecución del objetivo, me explico. O sea, quiero decirte que efectivamente las leyes internacionales, perdona a las que hablen inglés y que no hablen español, the international law is very, very, very important, the application in your country. O sea, because it's general, it's for all the people. Muchas gracias. Tengo una pregunta para... Sí. En Colombia ya está reconocido el conflicto armado. Sí, claro. En México tenemos el conflicto armado sin reconocimiento siquiera por parte del Estado. Conflicto armado. Sí. Sí. Bueno, digamos que no es un tema de reconocimiento del conflicto interno armado, es que la ley humanitaria y el derecho internacional humanitario está vigente porque hay un conflicto interno armado. O sea, si tú no reconoces la ley humanitaria, si no conoces el derecho internacional, si no reconoces la Corte Penal Internacional, no reconoces nada, pues ¿de qué te vale que reconozcas que hay un conflicto interno armado? Porque, digamos, no puedes hacer, si no tienes, digamos, la base jurídica para pelear contra el Estado, porque la base jurídica es contra el Estado. Entonces, yo todo el tiempo he estado desde el día cero contra el Estado, porque el Estado es el que genera la impunidad. El Estado, o sea, una fiscalía que no produce una sola sentencia condenatoria, es un Estado que genera impunidad. Y además que nuestro país no es federado como el tuyo, pero existe esta división de los terratenientes y de los paramilitares en las zonas. Tú conoces que Antioquia es diferente completamente de Bolívar y que las cooptaciones de Estados son diferentes. No es lo mismo Leticia en el Amazonas, ¿no?, que nosotras allá en el norte. Entonces, somos un país de regiones, tenemos montañas, tenemos playas y tenemos llanura. O sea, la parte del llano es mucho más parecida a Venezuela que la nuestra, que la parte de nuestra arriba. Entonces, el conflicto ahí es otro. Patricia, te tengo que cortar. Gracias, y aquí ya me pasaron bien. Ya me habían contado por esto. Ay, perdona. La pregunta que me han hecho. No sé. No te preocupes. Madame, Yes. yo? Kann ich Deutsch? María José Racine. Sí, yo. ¿Ayuda con las francés? Oui. Vale. ¿Francés? ¿Francés? Francés. Français. Sí. Oui. Français de France. J'ai un peu la discuter. Canadá. Ouais, Canada. Canada, Québec. Québec. Oui. Ligne québécoise. Oui. C'est, je vais vous expliquer que, ben, le Québec se trouve dans le Canada, hein, et le Québec tiene, oui, c'est ça. Pongo l'espagnol dentro. Bien. Le Québec a des lois et le Canada aussi. Les deux avantagent les familles monoparentales. Le Québec, c'est le ministère du Revenu. Le Canada, c'est Revenu Canada. OK? C'est deux instances différentes. Au niveau de Revenu Québec, la monoparentalité est définie comme un parent seul ayant la garde partagée ou la garde complète, ce qui signifie 146 jours de garde et plus, pour définir si un parent est monoparental ou pas. S'il est défini comme monoparental, il a le droit à des crédits d'impôt. Si un papa voit ses enfants, son droit de garde, c'est aux 2 semaines.
il n'est pas défini selon la loi comme monoparental. Lui, il doit payer il doit il y a pas de crédit d'impôt pour lui. Les crédits d'impôt s'en va directement à la personne qui a la garde complète ou partagée à plus que 146 jours de garde et plus. Et au niveau juridique, ça c'est au niveau du revenu du Canada, du revenu du Québec. La monoparentalité c'est défini comme ça. Au niveau juridique, on ne parle pas de monoparental, on parle de parents seuls. Alors ça peut être homoparental, ça peut être des enfants à l'adoption, ça peut être un papa, ça peut être une maman qui a la garde. C'est un parent seul. C'est toujours selon la définition de famille. C'est au niveau des parents seuls. Je vais vous le lire, ça va être plus facile. Mais je veux juste faire une parenthèse. Nous, on a beaucoup, comme à notre organisme, on a 48% des familles monoparentales qui sont issues de l'immigration. Alors, il faut savoir que des personnes qui arrivent au Canada, au Québec, sont souvent mariées, mais les papas, ils vivent dans le pays, beaucoup en Afrique. Au Maroc aussi, à Colombie également, mais au Québec, ils sont considérés comme monoparentales et ont droit au crédit d'impôt des familles monoparentales. Et je vais vous définir, il est marqué que au Québec, un parent est considéré comme monoparental s'il vit avec ses enfants et aucun autre parent ou conjoint ne partage le ménage, même si le conjoint existe ailleurs dans un autre pays. Même si elle est mariée dans un autre pays, si le mari n'est pas au Québec, elle est considérée comme monoparentale et elle a le droit à tous les crédits d'impôt. Et elle a le droit à l'allocation familiale comme une personne seule également. Ce qui aide beaucoup les familles immigrantes après quelques années à parrainer leurs conjoints pour qu'ils viennent les rejoindre. À partir du moment que le conjoint arrive, selon la loi, ils sont plus considérés comme monoparentales. Il y a certains crédits d'impôt qui ne reçoivent plus, mais ils en reçoivent d'autres. Ils continuent, l'allocation familiale continue pareil. C'est juste que c'est dans la cellule familiale que c'est distribué. Puis le papa, bien souvent, c'est pas parce qu'il est parrainé qu'il a le droit de travailler. Alors, il faut savoir que le droit de travailler ne vient pas immédiatement avec son droit d'accès au Canada, au Québec. Ça peut prendre 2 ans environ pour recevoir un droit de travail au Canada. Et comme je disais tantôt, il y a beaucoup de familles monoparentales un petit peu partout en Amérique du Nord et du Sud qui passent illégalement pour venir au Canada. Et la loi les favorise beaucoup au détriment des familles monoparentales qui rentrent dans le pays légalement. Les personnes qui viennent légalement dans le pays doivent subsister à leurs besoins financiers durant au moins 3 mois. Ils n'ont pas le droit d'avoir l'assistance sociale. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès à un logement social avant 1 an. Et n'ont pas accès aux allocations familiales immédiatement lorsqu'ils arrivent. Mais les personnes qui rentrent de façon illégale ont droit à tout ça. C'est drôlement construit. Il y a des prises de bec au niveau politique à ce niveau-là, parce que les familles monoparentales qui arrivent au Québec, qui ont travaillé très très fort pour monter leur dossier, puis sont reconnus, ils ont été sélectionnés par le Canada au niveau économique pour leurs compétences, sont un petit peu mis de côté au détriment des personnes qui arrivent de façon illégale au Canada, qui sont priorisées. Et il
il y a beaucoup de changements là à ce niveau-là que le Canada et le Québec ne s'attendent pas sur les règles d'immigration en passant. Présentement, le Québec, il y a un mouvement au niveau des jeunes. Le Québec veut se séparer du reste du Canada. Mais on a beaucoup de familles immigrantes qui aiment se dire qu'ils sont Canadiens. Mais c'est ça. Il y a une partie nationaliste qui veulent se séparer du Canada, mais le Canada nous apporte énormément au niveau des droits familiales pour les familles monoparentales. Alors pour nous, c'est pas vu qu'on travaille dans la défense des droits, c'est pas avantageux de la séparation du Québec et du Canada. Et il y a beaucoup de, je vais dire que il y a beaucoup de dédoublement de services qui se donnent pour du Québec pour nos familles et aussi du Canada. Sauf qu'on paye plus d'impôts, mais il y a beaucoup de dédoublement de services entre la province et l'État. Et quoi d'autre que je voulais dire? Tu fais le tour? Nous avons après ce soir notre mélange d'expériences et oui. Pour ce moment. Escarito. Merci. Austria, Maria Esther. Maria. Wenn ich auf Deutsch reden könnte, tue ich mir leichter. Yes. Ganz generell kann ich ein bisschen über Deutschland auch sprechen, hauptsächlich natürlich über Österreich. Österreich ist ein sehr konservatives Land, katholisch geprägt und natürlich faschistisch geprägt. Alles klar? Ja, sorry. Okay. Danke, dass ich Deutsch sprechen kann. Ich kann auch ein bisschen über Deutschland sprechen, aber hauptsächlich über Österreich. German speak in the German. German. Alemán. Vos sabías German es alemán. Para ti, llegaba de la Germania. Language barriers for you. Allemand. Deutschland. Geht's? Yeah. Danke. Okay. Also, ich spreche natürlich in erster Linie über Österreich, ich kann aber auch ein bisschen etwas über die Situation in Deutschland sagen. Österreich ist ein sehr konservatives Land, sehr katholisch geprägt und natürlich auch sehr faschistisch geprägt, gleich wie Deutschland. Dementsprechend ist natürlich auch das Frauenbild. Österreich war bis vor kurzer Zeit das Frauenmordland Nummer 1 in der Europäischen Union. Es sind dort die meisten Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet worden im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Österreich ist auch innerhalb der Europäischen Union das Land mit einer der höchsten Teilzeitquoten von Frauen. Daraus resultiert, dass Frauen im Alter 40% weniger Pension bekommen als Männer. Und Österreich hat auch im europäischen Vergleich gesehen eine der höchsten Inflationsraten. Wenn ich in Wien einkaufen gehe, zahle ich oft um 1/3 mehr Geld für die gleichen Lebensmittel, als wenn ich sie in Deutschland einkaufe. Also die Preise sind unfassbar hoch gestiegen in den letzten Jahren. 1/3 mehr als in Deutschland. Genau. Das hat natürlich weitreichende Konsequenzen, speziell für alleinerziehende Mütter und ihre Kinder.
Kinder von Alleinerziehenden sind in Österreich mehr als doppelt so oft von Armut betroffen als Kinder, die 2 Elternteile haben. Deswegen ist die Gesetzesänderung, die Sicherung des Unterhaltes, für das ich in die Politik gegangen bin, ein Hebel, um diese Form oder generell um Kinderarmut in Österreich zu bekämpfen. Und ich weiß, dass es auch in Deutschland ein sehr großes Problem mit Kinderarmut gibt. Allerdings wird das in Deutschland schon viel länger auch medial verarbeitet, in Österreich erst relativ kurz. Mittlerweile spricht man in den Medien, auch in den Wahlkämpfen, sehr oft über die Probleme von Alleinerziehenden und über Kinderarmut, aber es folgen keine Konsequenzen daraus, fast keine politischen Handlungen, weil die Inflation so hoch ist in Österreich und in Deutschland, weil die Ausgaben für Rüstung und Infrastruktur so hoch sind seit der neuen Regierung und auch schon im Raum steht, im Sozialen leider kürzen zu müssen, weil Russland so gefährlich ist. Ich verkürze es jetzt. Ja. In Österreich gibt es seit 2013, gab es eine Gesetzesänderung. Davor war es eigentlich normal, dass die Kinder nach einer Scheidung zur Mutter gekommen sind. Und sie waren da relativ beschützt, weil wir, obwohl Österreich ein sehr konservatives Land ist, wir in den 70er Jahren einen sozialdemokratischen Bundeskanzler gehabt haben, der sehr, sehr stark war. Und seine erste Frauenministerin, selbst Kind einer Alleinerzieherin, hat für das beste Unterhaltsgesetz weltweit gesorgt. Aber das war in den 70er Jahren. Die Zeit hat sich geändert. 2013 war es dann so, dass es geglückt, dass den Väterrechtlern, die meistens rechtsextrem sind, dass die das Justizsystem infiltriert haben und jetzt zwar nicht mehr Pflichten wollen, aber sehr wohl mehr Rechte. Bis 2013 war es relativ normal, dass Kinder nach der Scheidung der Mutter zugesprochen worden sind. Selbstverständlich, wenn die Frau von häuslicher Gewalt betroffen worden ist. Seit 2013 fordern die Väter mehr Rechte ein. Und die Situation ist so, und die häusliche Gewalt in Österreich ist sehr hoch, dass auch wenn die Mutter beweisen kann, dass sie von Gewalt betroffen war, die Kinder den Vater sehen müssen. Und wenn die Mutter quasi lästig ist vor Gericht, wenn sie ihre Kinder beschützen will, kann es ihr passieren, dass ihr die Kinder weggenommen werden, dass sie ihr abgenommen werden. Und es gibt in Österreich wie auch in Deutschland eine sehr hohe Quote von Kindesabnahmen. Und da in erster Linie von alleinerziehenden Müttern oder von Familien mit Migrationshintergrund. Und am schlimmsten sind natürlich die Alleinerzieherinnen mit Migrationshintergrund daran. Und ich kenne viele Vereine, die sich mittlerweile diesem Thema widmen. Es ist der pure Horror, der sich da abspielt. Wir bewegen uns da mittlerweile in Österreich im rechtsfreien Raum. Die Medien berichten aber überhaupt nicht darüber und die Politik interessiert sich überhaupt nicht dafür. Also die beiden größten Themen, würde ich sagen, derzeit in Österreich sind Kinderarmut wegen dem fehlenden Unterhaltsgesetz und jahrelange Streitigkeiten vor Gericht, die auch alleinerziehende Mütter Tausende von Euro kosten, immer mit der Gefahr, dass ihr die Kinder abgenommen werden. Und das ist noch kein offizielles Thema. Und dieses Problem haben wir auch erst seit 2013. Und es ist ein Symptom dafür, dass Österreich wieder droht, ins rechtsextreme Eck abzurutschen. Wir haben gerade jetzt zum Jahreswechsel hätten wir um einen Hauch einen rechtsextremen Bundeskanzler bekommen. Und diese politische Entwicklung spiegelt sich in Österreich ganz stark im Familienrecht. Is a rich country. Yet we have women who raise children by themselves.
we've not been able to move their poverty and that they're unsafe. And it's even worse for Indigenous First Nations women. And when I talk about poverty, I'm aware that I'm talking about relative, not absolute. I appreciate what you're saying. But some really simple things. Very recently, we launched this report, and it sort of captures how women are feeling exhausted, that their unpaid care work is not appreciated or is not reflected in the Australian policy. So some really simple things that we're asking for, and these seem really quite small, but they're also very doable, is that women want for their unpaid work to be acknowledged in all of their policies. They want a seat at the policy table because they don't want policies made about them. And the policies that are made about them without them having their voice, they cost a lot. There's a lot of surveillance, there's a lot of administration, and that money could be better spent. And women feel exhausted. There's a lot of rules, that there's a lot of tick box. And if they don't fill out the rules properly, they can have their payments suspended. So we're just starting to change the culture. I think it's a changing of the culture. And we're quite fortunate that Australia now has a more progressive government, but there's still a blind spot around poverty. I don't talk when I'm trying to change policy. I don't use the poverty lens because all of a sudden the walls go up. So I have to work around it. So the work that we're doing at the moment, I'll just quickly touch on this. This was about how child support is really known now in Australia as a system that is managed by the government, but it allows the man it's typically the men who pay the child support, how they can use it to weaponize and keep financial control, keep the women not knowing how much they've got, uncertainty in their budget. There's a lot of rules where they can make the money that they should be paying much smaller. So we've finally got that recognized. And this one was about how they did it. So this is about they did it. This is about how they did it. What has happened for us, and this is a work with myself and colleagues, the Australian government has set up an audit on the financial abuse, looking at their own system. So finally they're realizing what they're doing is not working and it's actually harming. So that's a really great thing that is happening. Now we've got to get them to change the rules. So why we're focusing on child support, because the Australian system has an interaction between child support and our social security. And so if you get child support wrong, you get our social security wrong. And so we've still got really low levels of amounts. And if I can just give you a couple of examples, the government has done everything to avoid scrutiny. So we have two ways that child support is paid. They only collect the debt in one way. So that debt, they hide behind it. So that debt is $1.9 billion that's owed to our poorest mums. And we know that if they collect the debt in both, it would be double. So that they're hiding behind that. Women in this book were asked, for them to rate our system, and overall they gave it a fail. So the government is a bit embarrassed that their system has a fail. And the last bit what we're asking for is to delink, make them completely separate. There is some great work going on in the collection spot. I did that 3 a.m. to 5:30 meeting I was
Jenny about the other day. Our agency that is collecting child support, they finally put staff in. So we're going to have about 100 staff shortly just looking at that debt. So that is starting to happen, but it's still such a low amount. So when child support was set up in Australia in the late 1980s, our very feisty feminist women that fought hard for it, they were worried because the amount was sitting around Australian dollars, $26 per week. They are devastated to know that a quarter of our payment that goes to women now is $8 per week in 2025. So we have gone backwards in our child support system. But the last bit I will share is in Australia we have external bodies, and their job is to look at the government departments, and they can make reports and recommendations, and then they present it to Parliament. We have 2 bodies that have investigated child support, and they're saying the exact same thing as what we're saying. So now we're going with a bit of strength that not only do we have women's voices, not only do we have civic society, not only do we have academic, we've now got these external bodies saying, yeah, it's really shitty. Oh, sorry, it's not very, it's a really bad system. And they are, and I've just learnt in the last few months that they're actually really wonderful to work with, and they're wanting changes. So myself and both the ombudsmans, we call them the ombudsman, we're presenting to Parliament on the 13th of November to all the government heads of the Australian departments and the ministers that are responsible. Where that ends up, I cannot tell you. The other reason we want to delink it is culturally we've got Indigenous families and we've got women who diverse that they don't want to take out child support. They just want to have access to the public funds. So I hope I've kept to time. But that's our policy that we're working on at the moment. And I don't want you to think that it's been easy work. It's been 15 years of when talking about child support, everyone's eyes would glaze over or they just look away. So we've been going for this for a long time. And now the door is open. So we are jumping through that door. And I did want to say to you, Maria, when you were talking about the United Nations, when I was there in 2024, there is a program probably this big that you can look at and work out what you want to go and see. There was not one session at a women's convention in 2024 that focused on child support or maintenance. So I'm hoping that by really doing this work that we can actually then make it easier for other countries that have not had it as perhaps as that don't have the protections as much as what we have. So Australia have the rules. It's just that the blokes have not been abiding by the rules, and our government has allowed them not to abide by those rules. Thank you very much. You're welcome. Thank you. No, es que te la digo, ¿no? No, bueno, pues, well, child support is national. That's fundamental. I'm working more in housing, which is different. I think it's something that a lot of us have challenges around housing. Most of our single mothers are in a private rental market, which is not designed to deliver a human right or an essential service, and increasingly can't secure housing there either. So we don't have enough public housing, very small. My state, Victoria, has 3.4% public housing. Yeah, yeah. And the private rental market, a lot of women cannot access any of it. And so they're raising children in caravans and
a garage or, a tent or someone's spare room or a motel, and very high levels of family violence, and the women leave the house. They're not like, I just heard, was it Spain? So the women end up, when there's family violence, they leave with their children, they end up in poverty. Sometimes they go back because violence is better than homelessness. So we have a bunch of other issues that we're also working on for a very rich country that has not invested in these systems for a long time. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, ¿Cómo? puedo decir una cosa. A ver, yo he estado aquí escuchando a todas y hay algo que no habéis hablado y yo sé que con los estudios que hay en España se hace. El castigo fiscal que recibimos las familias monoparentales. Pagamos más Hacienda por ser familias monoparentales. Y tenemos nuevas desgravaciones. España, además, en Hacienda hay un caos en el que los separados tienen sesgo de género, porque así afectan a los hombres. Sí tienen derecho a la desgravación fiscal que no tenemos las mujeres. Y por voluntarios de la Universidad Complutense que han estudiado, sabemos que ocurre en Europa y en otras partes, pero aquí no se ha oído a ninguna. Es cuando trabajamos de nuestros ingresos, pagamos más las mujeres que los demás. Y no he oído que ninguna aquí habéis hablado de eso, de los impuestos que pagamos, que son el doble, y recibimos menos. Sí. Bueno,